La semana pasada, nuestro hermano Miguel Ángel nos estuvo hablando justo del texto anterior. Comentó unas palabras sobre lo bueno, ¿no? Lo bonito que está siendo poder seguir el Evangelio de Mateo, ¿no? De una forma continua, ¿no? Sistemática, ¿no? Y estoy con él, ¿no? Estoy con él y con los hermanos que normalmente predicamos, que comentamos lo mismo, ¿no? Es un privilegio porque te vas poniendo al día, ¿no? El texto anterior, del anterior y en este caso, pues el de hoy, ¿no? Y nos hablaba de la transfiguración, ¿no? Todos tomamos nota, ¿no? Y fue un texto bonito, una predicación buena y bonita, ¿no? Y los miércoles, pues lo que comentaba Ruth está siendo también bueno y un privilegio, ¿no? De poder estar en los grupos, bueno, los miércoles en nuestro caso, que creo que hay distintos días, ¿no? Martes, miércoles, jueves, ¿no? Los grupos de crecimiento, ¿no? Luego comentamos las predicaciones, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Pero en nuestro grupo, pues salió la pregunta sobre, claro, cuando estaban los tres discípulos en el momento de la transfiguración, que para ellos fue tremendo, ¿no? De hecho, llegan al punto, ¿no? de postrarse, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Y Pedro, pues, dijo, pues, Señor, vamos a hacer aquí tres cabañas, tres enramadas, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar, porque esto es, vamos, ¿no? No sé, la experiencia que estarían viviendo, ¿no? Pues, como que querían quedarse, ¿no? Viviendo ahí, ¿no? Yo creo que todos nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Nos quedaríamos ahí, pues, haríamos, no sé si tres, tendríamos que hacer unas cuantas más enramadas, casitas ahí para quedarnos en la presencia de Dios, ¿no? Estaban en la gloria de Dios. Y comentaba una de nuestras hermanas en el grupo de crecimiento que, claro, la palabra dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Y surgió ese tema, ¿no? Ese comentario, pues, y pudimos aportar un poco todos, ¿no? Fue interesante, ¿no? Porque es verdad que a Dios no lo ha visto, ¿no? Pero el Señor Jesús, una de las cosas que yo comenté, que nos dice el Evangelio, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Y bueno, fue muy interesante, ¿no? Entonces, me gustaría compartir un texto de Apocalipsis a raíz de todo esto, en Apocalipsis 21:1-5, que leyendo sobre el tema, pues me gustó y quiero leerlo, ¿no? Y dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿no? Y leyendo el texto y acordándome de lo que estábamos hablando el miércoles, pues aquí tenemos un precioso pasaje, ¿no? De que claro que el Señor va a estar, dice su palabra, en medio nuestro, y que Él va a enjuagar nuestras lágrimas, que no va a haber dolor, pero sobre todo, por encima de todo, quiero recalcar que Él va a estar en medio nuestro. Y eso es tremendo, ¿no? Dando un poco respuesta, ¿no?, a las preguntas que se hacían, ¿no?, el miércoles en nuestro grupo. Y claro que sí, lo que comentaba antes, ¿no?, que todos nos quedaríamos, ¿no?, en la presencia de Dios, ¿no? Cuando estás en oración y estás viviendo una experiencia bonita con el Señor, pues como que hay un punto donde no quieres salir, ¿no?, donde te quedarías ahí por siempre, ¿no? Y el texto de esta mañana nos lleva un poco no a lo contrario,
porque es una mezcla, ¿no? Y confieso que cuando pues estuve leyendo y lo releí, había cosas que, como en esta mañana voy a comentar, como que me martilleaban un poco, ¿no? Me hacían pensar, ¿no? Me hacían reflexionar, ¿no? sobre este texto, ¿no? Y es que después de que bajaron de la montaña, pues vemos que Jesús y los 3 discípulos se encuentran con un tumulto, ¿no? Se encuentran con una multitud y nos dice el texto, y estaban discutiendo, ¿no? Y en medio de esa discusión, pues el Señor se acerca y les dice, ¿qué hacéis discutiendo, no? Estaban discutiendo con religiosos, ¿no? Con escribas, ¿no? Nos dice la palabra, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, ¿qué hacéis discutiendo, no? ¿Qué hacéis? Perdiendo el tiempo, por así decirlo, ¿no? Y había un problema, ¿no? Y me gustaría, el texto de esta mañana es Mateo 17, 14, 23. Lo abráis y lo vamos a leer. Estoy leyendo y voy a leer, porque me gusta más en cuanto a este texto, la Biblia de las Américas. Son muy parecidas a la Reina Valera del 60, pero he escogido esta versión para esta mañana, ¿no? Vamos a leer el texto. Mateo 17, 14, 23. Nos dice, cuando llegaron a la multitud, cuando bajaron de la montaña, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y está muy enfermo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Muy bien, pues este es el texto de esta mañana. Y puedo decir que lo tuve que leer en varias versiones, ¿no? En esta, en la Valera, en la de Dios habla hoy, en la nueva versión internacional, porque había varios versículos que la verdad que me hicieron pensar mucho, ¿no? Lo primero fue la respuesta que el Señor Jesús dio a raíz de que el hombre pues, se acercó a él, dice que se arrodilló y le dijo el problema con su hijo, ¿no? En esta versión dice que, pues, que tenía epilepsia, ¿no? Vemos que la Reina Valera dice que su hijo era lunático, ¿no? Y en la nueva versión internacional nos aclara y nos dice que es que tenía como convulsiones y le daban como ataques. Eso nos dice en las 3 versiones, ¿no? En las que he leído, ¿no? Epiléptico, que era lunático y que le daban ataques, ¿no? Y que en esos ataques se caía al suelo y al agua, ¿no? A veces, ¿no? Y quiero empezar pues con la contestación de Jesús. La contestación que, bajo mi punto de vista, pues me llenó un poco de consternación, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Vemos que en la Biblia el Señor Jesús muchas veces airado, ¿no? Y sobre todo lo hace con el mundo religioso, ¿no?
le vemos airado y le vemos enfadado hasta puntos muy fuertes, ¿no? Incluso decir que sois hijos del infierno, ¿no? O sea, expresiones fuertes del Señor Jesús. Pero quiero confesaros que durante la lectura, durante todos estos días, preparándome para la predicación, estaba un poco, pues eso, soy honesto con vosotros, un poco consternado, ¿no? Porque es de las pocas veces que yo he visto al Señor Jesús en este tono, ¿no? Con sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y pues no sé, me gustaría que reflexionarais, ¿no? Sobre esta contestación que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. También metió a la generación entera, o sea, pero sobre todo estaba hablando a sus discípulos, a los 3 que traía detrás, que habían estado con él en la transfiguración, y a los discípulos que estaban discutiendo con los religiosos, ¿no? Vemos al Señor Jesús como que enfadado, ¿no? Les había dado años atrás les había dado el poder, ¿no? Les dijo que le dio el poder para sanar a enfermos, para echar fuera a los demonios, ¿no? Y vemos que baja del monte y les ve discutiendo, y el motivo de la discusión es porque un hombre tenía un problema grave con su hijo, pues tenía epilepsia. Por otro lado, también nos dice el texto más para adelante, ahora lo vamos a ver, porque estaba poseído por demonios y no habían podido ayudar a esa persona, ¿no? Jesús se expresó de esta forma y se lo recriminó, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no habéis podido ayudar a esta persona? Pero a continuación, no se queda ahí el Señor Jesús, le dice a este hombre y empieza a hablar con el hombre y a preguntarle sobre su hijo, ¿no? Y me gustaría leer, porque da mucho más datos, ¿no? En Marcos, el mismo texto, porque la verdad que es mucho más rico en datos. Marcos 14, 9, 14 al 29. Lo voy a leer. Dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. Y respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó diciendo y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Bien, pues a continuación de que el Señor Jesús les recrimina y les dice lo que le dijo de una forma tan fuerte, yo si me pongo pues en el pellejo de los discípulos, no sé lo que habría hecho.
Pero os hago a vosotros esa pregunta, ¿no? Si escucháis del Señor Jesús esa respuesta, no sé, os hago poneros en su lugar, ¿no? En ese momento, ¿no? Esas palabras tan fuertes de recriminación, ¿no? Pero vemos que al momento el Señor Jesús empieza a hablar con el hombre, le pregunta, y además le pregunta con una delicadeza, le dice, ¿desde cuándo le pasa esto a tu hijo, ¿no? Empieza a preocuparse, ¿no?, de él hasta esos detalles, ¿no? El padre vemos que le dice que desde niño, ¿no? Vemos la preocupación del Señor Jesús, minuciosa, ¿no? Que le dice, ¿desde cuándo, hombre, le pasa esto a tu hijo, ¿no? En los versículos 22, 23, vamos a verlos, vemos algo interesante de aquí de Marcos, ¿no? Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y quiero recalcar en esta pregunta, ¿no?, que le dice este hombre al Señor Jesús. Pero si tú puedes hacer algo, ¿no? Y vemos la respuesta del Señor Jesús. Y también en esta respuesta, pues estuve mirando en varias versiones a ver qué es lo que nos decía, ¿no? Y aquí en la Biblia de las Américas el Señor Jesús le dice, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Está diciendo al hombre, ¿no? En la versión de Dios habla hoy, dice, ¿cómo que si puedes? Y en la nueva versión internacional, pues nos lo expresa de esta manera, ¿cómo que si puedo? El autor de la vida, ¿no?, le responde con asombro, ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo me dices a mí que sí, como que sí yo puedo hacer algo con tu hijo, ¿no? Y a continuación le transforma la pregunta, ¿no? Le traslada la pregunta y dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Le cambia. Está claro que el Señor Jesús le deja ver que claro que él puede. Llevaban años, 3 años, casi 3 años con él viéndole cómo hacía milagros, cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera a los demonios. Y por eso la expresión de Jesús, ¿cómo que si yo puedo? Pero no se trata de eso. Todas las cosas son posibles al que cree. Y le cambia el concepto al Padre, porque cuando el Padre le estaba haciendo la pregunta, si tú puedes, aquí vemos que al cambiarle la mentalidad al Padre, dice, sí creo, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dice, todas las cosas son posibles al que cree, el hombre recibe, digamos, la pregunta del Señor Jesús y dice, sí creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Vemos que le cambia la mente a este hombre, ¿no? Y la verdad que hay muchas veces donde nos vemos débiles, donde por las circunstancias, en este hombre era su hijo, ¿no? Cuánto tiempo luchando con el problema de su hijo, ¿no? Vemos lo grave que era. Dice que el espíritu le echaba, el demonio le echaba al fuego, ¿no? Y al agua, o sea, en definitiva quería acabar con él, ¿no? Tantos años bregando con esto y me imagino que el hombre lo estaría pasando muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Y nos pasa a veces que nuestra fe, por nuestras circunstancias que vivimos cada uno, se tambalea, ¿no? Se debilita. Y estamos en una actitud de desaliento, ¿no? De abatimiento, de desesperación. Y ahí vienen las dudas. Y me gustaría también poneros en esa tesitura, ¿no? Cuando estamos en estas situaciones, cuando nos viene el desaliento, cuando nos vienen las dudas, ¿no? Yo creo que todos pasamos, hemos pasado y vamos a pasar por momentos difíciles y por momentos de dudas, ¿no? Somos hijos de Dios, pero por otro lado, pues el Señor está haciendo una transformación en nosotros poco a poco. Y sí, en esos momentos difíciles, cuando nos viene el sudor frío por una situación drástica, dramática, de una enfermedad, de una muerte, de una situación fuerte, pues nos vienen a veces las dudas, ¿no? Y quería decir en esta mañana, aquí en mi escrito, cuando meditaba, pues puse solo hay un camino, ¿no? Pero no, hay varios caminos. Un camino es seguir en esa situación de desesperación, en esa situación de abatimiento, incluso de depresión,
en esa situación de meternos en nosotros mismos, o el camino que el Señor Jesús nos dice en su palabra, ¿no? Y me gustaría que leyéramos Mateo 11, 28, 29. Voy a leerlo yo. En estas situaciones que nos vemos todos muchas veces y nos vamos a ver durante toda nuestra carrera como creyentes aquí en la tierra, ¿no? Me encantan estas palabras, ¿no? En el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese es el único camino, hermanos, que tenemos para llevar nuestra vida cuando estamos pasándolo mal. Ese es el único camino. El Señor nos lo dice, y no nos lo dice por decirlo, sino porque sabe que somos frágiles, que somos débiles, y que en un detalle de la vida, pues nos podemos venir abajo. No solo nos podemos venir abajo, nos venimos abajo, y necesitamos al Señor Jesús diariamente, ¿no? Y esto enlaza con el siguiente punto, sobre cuando el Señor Jesús se queda solo con sus discípulos, sobre el grano de mostaza. Otra de las cosas que durante mucho tiempo, por no profundizar a lo mejor mucho en ello, ¿no? me ha hecho sentirme mal, ¿no? El Señor Jesús les dice, cuando le pregunta a los discípulos, que por qué ellos no han podido echar al espíritu, ¿no? ¿Por qué no han podido ayudar a este muchacho, ¿no? El Señor Jesús les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, lo habíais podido hacer. Y eso durante muchos años a mí, digo, Señor, en las situaciones que he vivido, digo, qué poca fe tengo, qué poca fe tengo, ¿no? Cuando por lo que sea no he podido ayudar a alguien, o por lo que sea, pues he podido hablar con alguien del Señor y he visto sus respuestas, no he visto el fruto de alguna forma que yo hubiera querido. O cuando he podido o he ido a consolar a alguien y he salido de la situación triste o vacío, o con una sensación de decir, no he podido ayudarle, no sé, como un grano de mostaza, qué poca fe tengo, ¿no? El grano de mostaza, no sé si lo sabéis, pero yo creo que todo el mundo, los que somos creyentes, lo sabemos porque se ha predicado mucho sobre esto, pero es una semilla pequeñísima, más pequeña todavía que no sé, que un granito de alpiste. No sé, los que tenéis pájaros o los que sabéis, yo me gustan los pájaros y tengo, pues mucho más pequeño que un cañamón, que es una bolita, es pequeñísimo, ¿no? Y pues si tenéis fe como esa semillita, podréis decir a esta montaña, pásate de aquí a allá. Tremendo, ¿no? Muchas veces me he sentido mal, Señor, no tengo fe ni como ese grano de mostaza, ¿no? Y eso es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Si tuvierais fe como ese grano de mostaza, ¿no? Me gustaría leer una aportación de un comentario que he leído al respecto de esto y que a mí me enriqueció mucho y me gustaría leerlo en esta mañana, ¿no? Y habla de esa semilla, ¿no? Tan pequeña, ¿no? Dice, esta semilla, dice, cuando se planta, y se planta en buena tierra, dice que puede empujar rocas, y rocas fuertes, y obstáculos. Dice, pero no lo hace instantáneamente, de una forma fuerte. Dice, el grano desplaza impedimentos, pero no de manera explosiva, como a nosotros nos gustaría a veces, sino mediante su expansión de crecimiento incesante, que empuja continuamente hacia arriba. El grano, la semilla, va empujando continuamente hacia arriba, poco a poco, pero en ese poco a poco va desplazando hasta piedras, ¿no? Porque se va haciendo más grande
y al final sale, ¿no? Y se hace la planta, ¿no? Se convierte en planta y así sigue consumiendo nutrientes de su fuente. La misma planta donde el grano ha roto, ha empezado a crecer y ha salido fuera, se ha estado nutriendo, ¿no? Se ha estado nutriendo de la tierra, de esa buena tierra. Dice, y cuando sale, sigue consumiendo de esos nutrientes, de su fuente. Por lo tanto, sigue creciendo más grande y más fuerte, desplazando impedimentos por el empuje y el crecimiento. Y llega a hacerse un árbol, como nos dice la palabra, donde anidan los pájaros, ¿no? Y ahí es donde quería yo seguir, ¿no? Ya un poco como para terminar, ¿no? Como consecuencia, la fe como un grano de mostaza es el tipo de confianza en Dios, esa confianza en Dios que tenemos, que no se da por vencida, ¿no? Que no se desespera cuando en sus esfuerzos no ve el fruto, no vemos nuestro fruto rápido, ¿no? Mantiene su contacto permanente y vivo con Dios. Esa es la fe como un grano de mostaza. Mantiene su contacto permanente y vivo con Dios y se va nutriendo del Señor en oración y de su palabra, ¿no? Y por lo tanto, dice, sigue orando fervientemente, sabiendo que Dios a su tiempo y a su manera nos bendecirá. Eso, hermanos, es la fe como un grano de mostaza. Un grano pequeñito, una semilla pequeñita, que desde que abre el grano, sale la plantita y empieza a nutrirse. Y todavía no se le ve, empieza a nutrirse. Pero va creciendo y va creciendo. Y se encuentra con un obstáculo, una piedrecita, un cacho de madera dentro de la tierra. Todos sabemos si hemos plantado árboles o hemos plantado plantas. Entre la tierra pues vemos trocitos de madera, trocitos de piedra, pero la planta dice que poco a poco se va nutriendo. Por un lado se va alimentando, pero por otro lado sigue avanzando y desplaza ese trocito de madera o desplaza esa roca, esa piedra, y sigue creciendo para arriba. Pero en medio de todo ese proceso se va nutriendo. Y eso es la fe como un grano de mostaza, hermanos. Necesitamos nutrirnos cada día. Lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos es que no tienen que dejar que pasar un día sin nutrirse de su palabra. No tienen que dejar de pasar un día sin nutrirse con la oración. Cuando les dijo al final, dijo, esto solo sale con oración y con ayuno. Eso les estaba diciendo. No les estaba diciendo que el grano de mostaza, que ellos sabían muy bien lo pequeño que eran, que no tenían ni siquiera esa fe, sino que el grano de mostaza, pues es el proceso que yo he explicado aquí, ¿no? De que es poco a poco, es una fe que va creciendo y que va encontrando dificultades, primero más pequeñas, primero un palito de madera, luego una piedra, luego tal, y al final por último sale y se convierte en una planta. Y esa planta sigue creciendo y vuelvo a repetir, sigue nutriéndose y seguimos nutriéndonos de la palabra y de la oración. Y eso fue un poco lo que al final el Señor Jesús les recriminó. Necesitáis más oración. El Señor Jesús les estaba diciendo, no vivís suficientemente cerca de Dios. Os falta orar, os falta oración. Estas cosas salen por la oración y por el ayuno. Estas cosas el Señor os contesta por la oración y el ayuno. A estos 3 discípulos justo que le subió al monte de la transfiguración, también estuvo con ellos, como nos explicó nuestro hermano, también estuvo con ellos en el monte de Getsemaní, justo a los 3. Se llevó todos los discípulos, pero unos se pararon y a estos 3 también se los llevó al monte de Getsemaní cuando el Señor Jesús lo estaba pasando muy mal, muy mal. Y les dijo a estos 3 discípulos, justo a los 3, que les llevó al monte, les dijo, venid, orar conmigo, porque lo estoy pasando mal. En otras palabras, el Señor Jesús les dijo, venid y oremos, venid aquí, vuestros compañeros han quedado allí. También les dijo que oraran, pero a estos 3 se les acercó y en esos momentos difíciles les dijo, vamos a orar, porque el momento para mí es muy difícil. Eso le transmitió el Señor Jesús. Pues estos 3 discípulos, cuando se pusieron, imagino que se arrodillaron y se pusieron a orar, se durmieron. Los 3 discípulos estaban ahí al lado y el Señor Jesús nos dice el texto, los textos,
las distintas versiones que estaba orando de rodillas. Dice que le caían sudores como gotas de sangre, orando porque sabía que la hora le había llegado, ¿no? Y el Señor Jesús se levantó y les dijo en 3 ocasiones, pero en las 3 ocasiones les dijo, orad para que no entréis en tentación. Les despertó, les vio que estaban durmiendo y les despertó y les dijo, orad, porque el momento es duro, el momento es difícil. No sabía cómo el Señor Jesús decirle, me van a apresar ahora dentro de un tiempo y me van a matar. El Señor Jesús se lo advierte en este texto. Me matarán, pero resucitaré, ¿no? Y en ese momento a estos 3 discípulos se lo dice por 3 veces, por favor. La tercera vez ya le dice, levantaos, vamos, que ha venido la hora, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que el Señor Jesús continuamente les advierte a sus discípulos la importancia de la oración, la importancia de alimentarnos cada día. Y más, sobre todo, en los momentos difíciles. La importancia de no depender de nuestras fuerzas, porque si somos honestos, nuestras fuerzas se caen y nos vemos en los términos que antes he comentado, ¿no? Los términos de que no sabemos qué hacer, nos desesperamos, perdemos hasta la fe, nos entran dudas. La importancia de en esos momentos orar. Y es curioso, ¿no? Pero tanto a estos 3 discípulos en esa ocasión del Getsemaní como en el monte de la Transfiguración, se los quiso llevar para que aprendieran lecciones, ¿no? Cuando bajaron de la montaña vieron el problema como Jesús lo vio, ¿no? Y vieron el enfado de Jesús y vieron luego la contestación de Jesús por vuestra poca fe, por vuestra poca fe y por vuestra falta de oración. Estas cosas solo salen orando, ¿no? Eso es lo que el Señor Jesús les quiso transmitir, ¿no? Y una lección importante para nosotros, y ya concluyo. El Señor nos ha dado a todos dones. A sus hijos, a los creyentes, nos ha dado dones, nos ha dado muchos dones. Pero a menos que mantengamos un estrecho contacto con Él, esos dones se secan y pueden llegar a morir. Los dones que el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros sabemos los dones que el Señor nos ha dado. Si no mantenemos contacto con Él, con su palabra, con la oración, diariamente, esos dones al final acaban secándose. Si no mantenemos un contacto estrecho, si no mantenemos una intimidad en oración, en la lectura, perderemos. Seguro, perderemos. Y una de las cosas que perdemos es la vitalidad, nuestra vitalidad. La vida de Dios que transmitimos a los demás. La vida de Dios que por un lado nos llena a nosotros, la vida de Dios que nos hace caminar cada día, nos hace mantenernos por arriba de las circunstancias con gozo, por medio de su palabra y por medio de su presencia, la presencia de su Espíritu. Pues esa vitalidad la perdemos si no tenemos ese contacto estrecho con el Señor Jesús. Y también perdemos la humildad. Todo lo que debía usarse para la gloria de Dios, cuando actuamos, cuando estamos con nuestros compañeros, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos compartiendo con alguien el Evangelio. Si no tenemos esa humildad, que la mantenemos por estar muy conscientes en presencia de Dios, en oración, perdemos esa humildad y la usamos para nuestra gloria. En vez de darle la gloria a Dios, todo lo que hacemos al final, pues la usamos para nuestra propia gloria, ¿no? Y en definitiva, si perdemos nuestra comunión con Dios y nuestra vida de oración, perderemos el poder, la gracia y la vida, hermanos. Perdemos el poder que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu para ayudar a los demás, para ayudarnos a nosotros mismos, pero para ayudar a los demás. El Evangelio, la salvación que el Señor nos ha dado, no es para que nos la quedemos nosotros en nuestras casas, en nuestra iglesia, sino para ayudar a los demás. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuando les encomendó ir por todo el mundo, predicando el Evangelio. En Jerusalén, en nuestra Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues si no tenemos esa comunión íntima con Dios y por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, perdemos ese poder y perdemos la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, esa gracia de la salvación, esa gracia que nos mantiene vivos cada día, nos mantiene vivos en la vida de Dios y perdemos la vida.
Y no solo podremos ayudar, no solo no podremos ayudar a los demás al perder eso, sino que tampoco podremos ayudarnos a nosotros mismos. Si perdemos ese contacto con Dios, Pablo en una ocasión nos dice que si lo que el Señor Jesús hizo, dio su muerte a la cruz y resucitó, no fuera cierto, seríamos los más conmiserables, ¿no?, que hay sobre la base de la tierra. Si nosotros que somos hijos de Dios no tenemos esa vida de Dios, no mantenemos ese contacto con Dios, esa intimidad con Dios y de lectura de su palabra, y crecemos, somos los más miserables que se puedan ver encima de la tierra, porque el Señor Jesús lo que quiere es que transmitamos a los demás su vida y su salvación. Bien, hermanos, me gustaría ahora que Josué pusiera una canción y me gustaría que oráramos esa canción, cada uno en su interior. Yo lo voy a leer. Una canción que han cantado nuestras hermanas en la alabanza en esta mañana, y según estaba ahí sentado, cuando estaban ensayando, pues como que me ardía mi corazón, ¿no? Y empecé a apuntarlo, ¿no? Aparte de mis notas, según estaba ahí sentado y estaban las hermanas nuestras ensayándola, pues empezaba como a arderme el corazón, ¿no? Empezaba a apuntar, cogí una hoja, la rompí a bolígrafo y decía así, no la he puesto todavía, no la pongas: al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado todo por mí, ¿no? Estaba escuchándola y estaba meditando, ¿no?, preparándome para subir esta mañana aquí. Y seguí escribiendo, ¿no?, según lo que estaban cantando, ¿no? Con gratitud me quiero acercar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y de poder. Me acerco a ti, a tu santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Me gustaría que Josué Porla. Voy a leerlo yo y voy a leerlo en plan, voy a hacer una oración leyendo esta canción. Y me gustaría que todos, ahí lo tenéis, hicierais esta oración internamente, ¿no? A contemplar, Señor, tu obra en la cruz, tanto amor derramado, todo lo hiciste por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida. Acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y de poder, pero necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, Señor, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, Señor. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. Vamos a orar.